Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las celebridades y, en particular, vamos a desentrañar un tema que ha estado resonando mucho últimamente, algo que realmente nos ha sorprendido y que creemos que a ustedes también los dejará boquiabiertos. Sí, amigos, vamos a hablar de Kerem Bürsin y su confesión y atención, porque los celos que confiesa hacia Hande Erçel son de los que te harán decir wow. Sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel son una de esas parejas que tienen enamorado a medio mundo. Su química en pantalla como Kerem y Hande en Senkalkam fue simplemente eléctrica, y esa chispa, para muchos de sus fans, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación de la vida real que siguió cautivando. Hemos sido testigos de su historia, de sus momentos juntos, de esa conexión que parecía tan genuina y especial. Y es precisamente esa conexión, esa intensidad en su relación, la que nos lleva a hablar de los celos. Ahora, antes de que se precipiten a conclusiones, es importante entender el contexto. Los celos, cuando son sanos y controlados, pueden ser una señal de que te importa a alguien, de que valoras la relación y quieres protegerla. Sin embargo, cuando hablamos de celos en el ámbito de las relaciones públicas, y más aún cuando provienen de una figura tan mediática como Kerem Bürsin, la cosa adquiere una dimensión completamente diferente y francamente muy interesante de analizar. Así que prepárense porque hoy vamos a bucear profundo en estas declaraciones, vamos a analizar qué significa esto para su relación, para su imagen pública y por supuesto para nosotros, los fans, que siempre estamos atentos a cada detalle de sus vidas. Y antes de que se nos olvide, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Empecemos con este bombazo. El titular que nos trajo hasta aquí, Kerem Bürsin lo confiesa, sus celos hacia Hande Erçel te sorprenderán, no es para menos. Imaginen un actor que ha conquistado corazones, conocido por su carisma, su talento y esa imagen de chico bueno y seguro de sí mismo, admitiendo públicamente sentimientos de celos. ¿Hacia quién? Hacia la mujer que muchos consideran su alma gemela, Hande Erçel. Esto automáticamente despierta una curiosidad inmensa. ¿Qué tipo de celos son estos? ¿Son celos profesionales, personales, o una mezcla de ambos? Cuando hablamos de celos en el contexto de celebridades, a menudo pensamos en rivalidades profesionales, en el miedo a que la otra persona reciba más atención, más oportunidades, o en comparaciones constantes que puedan surgir en el ámbito laboral. Pero también y quizás más potentemente los celos pueden surgir de la inseguridad personal, de la presión de estar en el ojo público, de la constante exposición y de las infinitas interpretaciones que el público y los medios hacen de cada uno de sus movimientos. Las declaraciones de Kerem, de las que hablaremos con más detalle en un momento, sugieren que sus celos no son solo un sentimiento fugaz, sino algo que ha tenido que enfrentar y hasta cierto punto confesar. Y la sorpresa, como bien indica el titular, radica en la naturaleza o la intensidad de estos celos. Es posible que muchos de ustedes, al igual que yo, tuvieran la imagen de una pareja que irradia confianza mutua, que se apoya incondicionalmente. Por eso, escuchar sobre celos puede ser un giro inesperado en la narrativa que teníamos construida. Vamos a indagar en las posibles causas de estos celos. Primero, pensemos en la trayectoria de ambos. Tanto Kerem como Hande han alcanzado un nivel de fama estratosférico, especialmente gracias a Senkalkam. Hande en particular ha experimentado un crecimiento exponencial en su popularidad, acumulando seguidores a un ritmo vertiginoso y participando en proyectos de gran envergadura. Es natural que en una relación donde ambos están en la cima de sus carreras, puedan surgir comparaciones o, desde una perspectiva, esa sensación de que el otro está brillando quizás un poco más en un momento dado. Ahora, esto no significa necesariamente que haya envidia o competencia desleal. Lejos de eso. Los celos pueden ser más sutiles, una especie de inseguridad que surge al ver a la persona que amas destacar tanto. Podría ser una preocupación por cómo esa fama o atención externa pueda afectar la dinámica de la relación, o incluso una forma de proteger a la otra persona de la intensidad del mundo de la fama. A veces, cuando amamos a alguien profundamente, queremos protegerlos de cualquier cosa que pueda hacerles daño, y los celos pueden manifestarse como una forma de querer estar alerta a todo lo que rodea a esa persona. Otro factor a considerar es la presión mediática. Vivir bajo el microscopio constante de los paparazzi y las redes sociales no es fácil.
Cada foto, cada comentario, cada interacción es analizada y debatida por millones. Es fácil que la inseguridad florezca en un ambiente así. Quizás Kerem, al ser una figura pública tan expuesta, haya sentido la necesidad de reafirmar su conexión y su lugar en la vida de Hande, y esa necesidad se haya traducido en sentimientos de celos. ¿Qué significa esta confesión para la imagen de Kerem Bürsin? Por un lado, podría ser visto como un acto de vulnerabilidad. Admitir celos en público, especialmente cuando se trata de una pareja querida, requiere valentía. Demuestra que a pesar de su éxito y su atractivo, es un ser humano con emociones complejas, capaz de sentir inseguridades. Esto podría, paradójicamente, hacerlo más cercano y relatable para muchos de sus fans. Nos recuerda que las celebridades, al final del día, son personas con las mismas luchas y sentimientos que nosotros. Por otro lado, existe el riesgo de que esta confesión sea malinterpretada. El público puede ser implacable y algunos podrían ver los celos como una señal de inmadurez o posesividad. Es crucial, por lo tanto, el contexto en el que Kerem hizo estas declaraciones y cómo fueron recibidas. Si se presentaron como una lucha personal por manejar sentimientos, dentro de una relación sana y de apoyo, entonces el impacto será mucho más positivo. Ahora, centrémonos en el lado de Hande Erçel. ¿Cómo reacciona ella ante estos celos? Si la relación entre ellos es tan sólida como parece, es probable que Hande sea comprensiva. Una pareja fuerte se comunica, se apoya y trabaja junta para superar cualquier obstáculo. Es posible que ella entienda las presiones que Kerem enfrenta y que su relación se base en la confianza y el respeto mutuo, lo que le permitiría abordar estos sentimientos de celos de manera constructiva. Las dinámicas de pareja son complejas, y más aún cuando se viven bajo los reflectores. Los celos, si no se manejan adecuadamente, pueden erosionar una relación. Sin embargo, si se abordan con honestidad y comunicación abierta, pueden incluso fortalecerla. El hecho de que Kerem lo haya confesado es, en sí mismo, un paso importante hacia la resolución y la comprensión. Vamos a imaginar el escenario en el que Kerem hizo esta confesión. ¿Fue en una entrevista íntima? ¿En una charla con amigos que luego se hizo pública? El tono y la intención detrás de sus palabras son clave. Si hablamos de un momento de introspección donde él admite que ha luchado con estos sentimientos, pero que está trabajando en ellos o que su relación con Hande es fuerte a pesar de ellos, entonces estamos ante una historia de superación y amor. Pensemos en los momentos en que hemos visto a Kerem y Hande juntos. Siempre parecían una unidad, apoyándose en eventos, celebrando los logros del otro. Esa imagen de complicidad y admiración mutua es lo que hace que esta confesión de celos sea tan intrigante. Significa que detrás de esa fachada de éxito y amor perfecto, había una lucha interna por parte de Kerem. Es posible que los celos de Kerem surjan de la simple observación de la adoración que Hande recibe. No tiene por qué ser una desconfianza activa, sino más bien una reacción emocional a la intensidad de la atención externa que su pareja atrae. Imagina ser Hande Erçel con miles de fans que la adoran, que la ven como un ícono de belleza y talento. Para cualquiera, incluso para Kerem, podría ser un desafío no sentirse, en algún momento, un poco eclipsado o, en un sentido más protector, preocupado por la naturaleza de esa adoración. Y aquí es donde la sorpresa del titular se vuelve palpable. No esperábamos que un hombre como Kerem Bürsin, con la imagen que proyecta, se sintiera celoso en el sentido tradicional. Quizás esperábamos que fuera inmune a tales sentimientos o que su confianza en sí mismo y en su relación fuera tan sólida que tales emociones no tuvieran cabida. Pero la realidad es que todos somos humanos. Y el amor, la fama y la exposición pública son un cóctel explosivo que puede sacar a relucir sentimientos inesperados. La confesión de Kerem nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los celos. ¿Son siempre negativos? ¿O pueden ser una señal de la profundidad de nuestros sentimientos? En el contexto de su relación, si esta confesión surge de un lugar de amor y deseo de proteger lo que tienen, entonces puede ser interpretada como algo positivo. Si por el contrario se traduce en comportamientos posesivos o controladores, entonces sería una señal de alerta. Esperamos que, dados los reportes y las imágenes que tenemos de su relación, se trate de lo primero. También es importante considerar la presión de los fans. Los seguidores de Kerem y Hande son increíblemente apasionados. A menudo crean narrativas, especulan sobre su futuro y proyectan sus propios deseos en su relación. Esta constante atención y presión externa puede ser abrumadora,
y quizás los celos de Kerem sean una respuesta a este torbellino de expectativas y opiniones. Podríamos pensar en la dinámica de pareja como un baile. A veces uno da un paso adelante y el otro sigue, a veces ambos se mueven al mismo ritmo. En el ojo público, este baile se vuelve mucho más complicado. Cada movimiento es observado, analizado. Y si uno de los bailarines, en este caso Kerem, siente una inseguridad, un celo, esto puede afectar el ritmo y la armonía del baile. La confesión de Kerem Bürsin sin duda abre un debate. ¿Cómo reaccionamos como público ante estas confesiones? ¿Debemos idealizar a nuestras celebridades o aceptarlas tal como son, con sus virtudes y sus luchas? Creo firmemente que lo segundo es más saludable y realista. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar sobre algo crucial. La información que circula en los medios, especialmente en el ámbito del entretenimiento, a menudo está filtrada, editada y a veces incluso sensacionalizada. Es importante ser críticos con lo que consumimos y tratar de buscar la fuente original de la información, si es posible, o analizar las declaraciones en su contexto completo. En este caso, la frase «sus celos hacia Hande Erçel te sorprenderán» es un titular diseñado para captar la atención. Debemos ser conscientes de que hay una intención comercial detrás. Sin embargo, el hecho de que se hable de esta confesión sugiere que Kerem ha hecho alguna declaración que ha sido interpretada como tal. Y esa interpretación, sin importar cuán precisa sea, nos da la pauta para hablar de ello. La sorpresa que genera es genuina porque rompe con la imagen preestablecida que muchos tenemos de él y de su relación. En resumen, Kerem Bürsin ha, de alguna manera, admitido sentir celos hacia Hande Erçel. Esto ha causado revuelo porque choca con la imagen pública de una pareja aparentemente perfecta y segura. Los motivos de estos celos podrían ser variados: la intensidad de la fama de Hande, la presión mediática, o inseguridades personales. Lo interesante de esta confesión es la vulnerabilidad que demuestra, haciéndolo más humano. La forma en que Hande reaccione y cómo manejen esta situación juntos será crucial para el futuro de su relación y para cómo el público perciba esta faceta de su vida. Es un recordatorio de que incluso las parejas más glamurosas enfrentan desafíos emocionales, y que la honestidad y la comunicación son pilares fundamentales para superar cualquier adversidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante explorar este tema tan comentado. Hemos profundizado en las posibles razones detrás de la confesión de celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, analizando cómo esto puede afectar su imagen pública y la dinámica de su relación. Hemos visto que si bien los celos pueden sonar negativos, la confesión en sí misma puede ser un acto de valentía que humaniza a las celebridades. Espero de verdad que les haya parecido interesante y esclarecedor este análisis. Nos encanta traerles contenido que les haga pensar y les permita ver a sus artistas favoritos desde una perspectiva diferente. Antes de irnos, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta confesión? ¿Creen que los celos son algo normal incluso en relaciones tan sólidas? ¿Cómo creen que Hande ha reaccionado? Déjenos todos sus comentarios y opiniones aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, no se olviden de darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, más sorpresas del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.